Muy bien. ¿Cómo estás, Erika? ¿Cómo estás? Súper, muy bien. Hoy ha sido un buen día, ¿eh? Hoy ha sido un día fantástico. Hemos ido a hacer fotos con Oscar en este entorno tan mágico en el que vivís ahora. ¿Podemos decir dónde vivís? ¿O no? Sí. Vale, no lo decimos, mejor. Bueno, da igual, vivimos en En Cardedeu. Cardedeu, que es muy bonito esta zona, ¿eh? Por Sí. cierto. Vivimos cerca del bosque. Yo, como es la segunda vez que nos vemos, que hacemos una entrevista, y la primera vez te pregunté por qué haces cine, ¿recuerdas que me contestaste? ¿No? No, pero vas a ser tan cabrón que me lo vas a recordar tú, ¿verdad? Sí, entra Te lo voy a enseñar, así lo ves un poco. Pero yo voy a seguir como hasta ahora, ¿eh? Vale. Sí. Erika, muchas gracias por atenderme. A mí, A ti. desde que vi tu película tengo muchas ganas, porque no tenía la cámara, ¿te acuerdas? Y nos emplazamos a otro día, o sea que ese día ya ha llegado. Estás muy cambiada, claro, han pasado 6 años, de la entrevista. Porque no podría hacer otra cosa. No sé si es la respuesta habitual, pero... Estás como muy digo amarilla, ¿no? porque Es por la luz del bar, yo sé que es supongo. muy típico, pero es cierto que en mi casa siempre se ha consumido muchísimo cine. Yo tengo, o sea, mi padre es muy amante del cine, entonces veo películas desde muy pequeña y además, pues, el comentar las películas siempre ha estado en casa. Y a partir de ahí, pues, cuando tuve que decidir qué estudiar, decidí estudiar periodismo. Lo que pasa es que fue en una universidad donde tenías opción de estudiar periodismo. Después de los 2 primeros años tenías la opción de estudiar, aparte de periodismo, comunicación audiovisual o publicidad. ¿Recuerdas este momento? Entonces Sí, ¿no? ahí es cuando me decanté por la comunicación audiovisual y una cosa llevó a la otra y pues entré en el mundo del audiovisual y del cine de esta forma, pero era algo que yo tenía ya desde muy pequeña. Y el recorrido antes de hacer Ya la no te película, diría para nada eso. ¿El qué? No te contestaría eso, creo. ¿No? ¿Ha cambiado mucho la forma en la que ves el cine ahora? Muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque seguramente sí que te diría que no puedo hacer otra cosa. Y ahora la manera en la que vivo el cine es viviendo el cine, es decir, vivo de una forma muy distinta a la que vivía entonces cuando me hiciste la entrevista, Hace 6 años. hace 6 años. Parece menos, yo pensaba que era menos tiempo, que hacía menos, ¿eh? Hace 6 años, Hace hace mucho, 6 ¿eh? años que no he podido dirigir nada. He seguido trabajando en cine, pero no como directora, sí que he hecho cosas más pequeñas, pero... Claro, porque esta entrevista lo hubiéramos hecho el año pasado, pero como vino la pandemia y todo eso. bueno, claro, entonces no hace tanto tiempo, pero es verdad, 2020. Hace menos. Sí. 5 años, sí. Sí, porque fue en 2020, en Berlín, que la presentaste y luego vino la pandemia. Correctísimo. Vino una alegría y luego un bajonazo total. Una Tal super cual. mega alegría, ¿no? Tal cual, es verdad, sí. Sí, ahora lo que me pasa es que vivo, siento y hago para el cine. O sea, tengo como una relación mucho más íntima y simbiótica con el hecho de hacer cine, que la tenía entonces. Y eso pasa por también un empoderamiento personal, o sea, por creer que una puede dedicarse a esto. Vale, por aquel entonces no estaba tan claro, ¿no? No. Era como una suerte, ¿no? Hacerlo. Era como una suerte, era como un poco, me pasó con My Stan Foss de repente estoy aquí y ya está. Y ahora me pasa que soy un poco, bueno, dirijo yo hacia dónde voy y más o menos no tengo objetivo, pero tengo el sendero, tengo el camino. Porque yo viendo Panteres siempre pienso, ayer que volví a verla por segunda vez, digo, aquí ha habido un cambio, más que como directora, que lo hay, también como personalmente en Erika. Es más, en My Stan Foss es más una mirada hacia afuera y aquí una mirada más hacia adentro, hacia buscarse más a uno mismo. En este periodo de tiempo ha pasado algo a nivel espiritual, casi te diría, de poder acercarse al cine o a las historias de otra manera, de una manera como más personal. Empoderamiento personal. Y de ahí no tener miedo a exponerse. Ha pasado eso. Y sí, es algo muy espiritual.
¿Y qué son los años? ¿Qué ha sido? ¿La madurez? ¿Qué ha sido? No sé. Hostia, pues no te sabría... ¿Han abducido los extraterrestres? No, creo que ha habido un proceso de muerte importante, muy cercano, y eso hizo que yo también cambiara la percepción de qué significa estar en el mundo y cómo estar en el mundo, y me generó mucha confianza en mi voz interior. Y de ahí pues un poco, no sé, como una paz interior que antes no tenía, pues me llevó a poder eso, no tener pudor ni miedo de exponerme en canal. Y en Panteras me he expuesto en canal, aunque no sea muy directo, me he expuesto en canal y en lo que estoy preparando ahora me sigo exponiendo en canal. Y también salir del pudor de pensar, que entonces lo pensaba, que explicar experiencias personales propias era un síntoma demasiado aburguesado. Era como, yo me pongo en el centro y te explico un poco, ¿no? mi paja mental y tú entras si quieres o no. O sea, yo vivo mucho en colectividad y entonces era algo como que no me identificaba. Con Panteras descubro que realmente lo personal es algo político y lo es cuando apelas a la colectividad desde la propia experiencia. Y en Panteras ha sido una demostración que cuando lo quieres hacer, lo haces y suceden cosas. Y ahí yo me siento muy cómoda creando, porque es un abrirse en canal, pero siempre desde algo muy comunitario, muy colectivo, y ahí suceden cosas nuevas. Leyendo el dossier de Panteras, que realmente está muy bien construido el dossier, y esto se agradece, hay trabajo ahí bien hecho, hablas de alguna experiencia personal que viviste durante la adolescencia, pero además es curioso porque en la película hablas de la adolescencia, pero no de tu adolescencia, sino de la adolescencia de ahora. Sí. Pero estás hablando de ti, con las niñas de ahora. Sí, tal cual, sí. Y wow, yo viendo la película, la primera vez que la vi, digo, ¿Erika ha hecho esto? ¿Erika ha dirigido esto? Es que, hostia, tenía otra... Bueno, su primera película me hizo tener otra idea de ti, ¿no? De ti como directora. Pero digo, wow, es que parece hecha por una directora de 20 años, que está viviendo o acaba de vivir este periodo de tiempo. O sea, es muy actual la película, muy personal, pero además hablas de un tema muy atemporal. Del mundo occidental, sí, pero sí, atemporal. O sea, no tiene tiempo, no tiene localización, hablas sobre algo muy íntimo, muy personal. Hostias, qué viaje, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo miras tan bien a las niñas de hoy en día? Con todos sus móviles, su música, su manera de vestir, de hablar. Mira, yo lo que me pasa es que soy una tía hiper curiosa. Y cuando entro en un mundo, lo absorbo. O sea, me mimetizo en ese mundo. Y entonces es un poco lo que me pasó a mí con Panteras. Partí de una experiencia personal, de una época y una vida y un tiempo, y luego al conocer a las chicas y entré en contacto en el mundo adolescente, pues me mimetizo y me es muy fácil, de hecho. Me es muy fácil, pero solo cuando encuentro autenticidad. Si no encuentro autenticidad, me largo, porque no me interesa. Entonces, cuando encuentro algo auténtico, pues me es muy fácil mimetizarme y así es como sucedió. Panteras es casi un estado de ánimo, o sea, donde ahí hay unos elementos que parecen muy dispares, que cuando entran en diálogo crean cosas nuevas. O sea, la concepción, como se materializó el guión fue así, es decir, elementos que a priori parece que no tengan nada que ver, entraban en diálogo y de repente creaban cosas nuevas, que son una manera de crear, ¿no? Pero Panteras. Entonces es como un estado de ánimo, por eso puede parecer que es atemporal, que no está situada en ningún sitio, que tiene este carácter como más universal. Es también como... Hostia, tengo la sensación de que todo pasa en un día, o en una tarde, o en una hora. Sí. O sea, todo es como... Lo tienes que expulsar, pero ya. O sea, es como una pulsión de que te viene de dentro y lo tengo que tirar ya. Tengo que hacerlo ya. Este es el momento, no puedo esperar ni un mes ni dos. Tengo que hacerlo ya. Sí. Y este
es muy de piel, muy de cuerpo, parece que se pueda tocar la película. Sí. Porque ya estos primeros planos, que parecen planos documental, además me recuerdan aquella peli de Sokurov, del ejército, que están todos en la ducha, duchándose en bolas. Bueno, claro, ducharse vestido, que sería otra historia, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Es como un documento, y luego a través del documento, sin dejar de ser un documento, es una historia de ficción documento, y todo el rato es como una pelota que va y que viene. Hablas del amor, de la sexualidad, del cuerpo, de la adolescencia, de los traumas, de la migración, de tantas cosas en tan poco tiempo. Pero fíjate que... Y está todo, ¿eh? O sea, ¿no? Está, hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas, pero fíjate que es muy... O sea... Sí, todo muy directo, todo muy natural, muy de piel. Pero porque es la suma de elementos. Sí. Simple y básico, una historia muy sencilla, porque dramáticamente Panteras es algo muy simple, muy sencillo. Todo lo demás es una suma de elementos que al entrar en diálogo crean cosas nuevas, y a mí esto me flipa, porque además es que es como la vida, es decir, tú y yo ahora estamos aquí y están pasando más cosas que tú y yo estemos aquí hablando. Sí. Hay subtexto, hay texto, ¿no? Hay una brisa, hay un sentir, hay una cámara, un objetivo, un pensamiento mientras estoy hablando. O sea, pasan millones de cosas. ¿De dónde venimos ahora? ¿No? Que seguramente si no viniéramos, que venimos de hace 2 horas en medio del bosque, ¿no? Esta entrevista sería muy distinta. Es decir, todo esto que es vida es cine. Y esto en el cine es acojonante, porque es que en el cine lo puedes hacer, eres Dios. Y a mí eso me fascina, o sea, yo... Pero es difícil transmitirlo cuando hay una cámara por medio, hay unas actrices, hay un plan, ¿no? Si lo armonizas, no. Lo difícil es llegar a la armonización para que eso suceda. Y llegar a la armonización para que eso suceda es mucho tiempo de preparación. Y esa armonización pasa desde la gente que está detrás de cámara, a la gente que está delante de cámara, a, no sé, la mujer que nos dejó la casa para rodar a las chicas. O sea, todo tiene que estar armónico, porque cuando todo es armónico, cuando hay una nota discordante, cae por su propio peso. Y entonces ahí es que, no sé, y es una manera de crear que yo solo lo he conseguido con Panteras, y en algún momento lo conseguí con Maíz Tanfosk, en alguna escena. Y lo has conseguido con Panteras porque tiene mucho también que ver, aparte del trabajo que hay, es el estado de ánimo, ¿no? Totalmente. O sea, el empuje que tú tienes en ese momento, ¿no? Totalmente. O sea, la fisicidad. La fisicidad y espiritualidad que tú transmites en la película, ¿no? A través de tus personajes y de dónde colocas la cámara. Pero porque yo soy así. O sea, yo soy una tía muy corporal, muy física y muy... no es espiritual, pero muy creativa, muy poco materia. Siempre me estoy moviendo entre la materia, desde el cuerpo y un lugar que no es el cuerpo. Y entonces soy muy así, de manera que creo que es lógico que en Panteras me saliera de esta manera, y espero que las pelis que vengan me salgan también de esta manera. Y claro, el estado de ánimo es todo, ¿no? En esto de la creación. Todo. Lo que pasa es que yo llego aquí después de 18 años dedicándome al cine. Claro. He llorado mucho, he gritado mucho, me he frustrado la que más. O sea, hay un proceso de aprendizaje muy hondo, muy profundo para llegar hasta aquí. Y eso no significa que he tocado el nirvana. Para desnudarse, ¿no? Para desnudarse. Para no tener pudor ni nada. O sea, yo ahora me lanzo siento, aquí desnuda, sí. y lo que haga falta. Yo ahora siento que puedo hacerlo. Después de 18 años puedo hacerlo. Vendrán cosas nuevas. Claro. Lo sé, y vendrán... Ahora el miedo no es una barrera, es una aceptación, ¿no? Sí. Es abrazarlo, ¿no? Sí. Tengo que vivir con esto. Sí. Antes era una barrera, ¿no? Ahora no. Ahora donde hay miedo sé que tengo que poner el pie y enfangarme. Sin miedo. Antes no entraba. Paradójicamente. Antes no entraba. Sí, pero desde lugares muy complicados, muy complicados. Porque una de las claves de Panteras es encontrar a estas 2 niñas, o 2 chicas, mujeres, como quieras llamarlas. Se hizo un casting arduo, supongo. ¿O fue 50 chicas. 50. Vi a 50 chicas. Hicimos un poco de street casting, luego pusimos carteles y aparecieron unas 50 chicas. Escogí entre las 50, no sé si eran 12 o así, y las puse en diálogo. Y salieron Laia y Rimé.
¿Y por qué eran Laia y Rimé y no otras que tenían ellas? ¿Qué te transmitieron? Autenticidad. El casting de Panteras era una entrevista, o sea, el casting era básicamente yo hablando con cada una de las chicas que llegaban sobre mi experiencia personal y que ellas me contaran. Y Laia hizo 2 castings, porque en el primer casting al minuto y medio se puso a llorar y dijo que no podía seguir el casting. Y yo la llamé a la semana y le dije, vamos a volver a intentarlo. Y ahí, pues, que llorara la primera vez ya me dio muchas pistas de que Laia podía ser una buena hipersensibilidad, ¿no? Sí, que conectaba mucho con lo que yo le estaba hablando. Entonces eso era muy importante, claro, para la historia, porque no era fácil para ellas. Hay escenas que no son fáciles, sí, porque están en edad, pues, que el cuerpo, pues... Bueno, hay que hacerse amiga del cuerpo. El cuerpo es un monstruo, ¿no? Esa edad. El cuerpo es un monstruo. Sí, el cuerpo no es algo que te guste, ¿no? A esa edad y a lo mejor a todas las edades, depende de cómo seas, puede ser. Alguna con más o menos aceptación, ¿no? Exacto, exacto. Y claro, ellas no se conocían. No. Ellas tuvieron que hacerse amigas, ¿no? Para el rodaje. Sí, entonces durante 6 meses previos al rodaje nos íbamos viendo las 3. Y ahí hicimos piña. Nunca habían estado en ningún rodaje. Bueno, Rimé había estado en 2 o 3 spots. Y Laia sí que había hecho algo de teatro musical en el cole, pero no habían estado nunca en el rodaje de una. ¿Por qué se presentaron al casting? Pues la verdad no lo sé. Querían... Sí. ¿Vivir una experiencia? ¿O qué ponían en el cartel? No, la edad de las chicas y ya está. La edad de las chicas que... Sí, creo que sí, la edad de las chicas que necesitamos y ya está. Y supongo que ensayaste con ellas y tal. Sí. ¿Y cómo eran los ensayos con dos chavalas que nunca han actuado? Pues mira, ¿Eran como muy metódicos o más...? No, hacíamos improvisaciones por la calle. Nos fuimos un fin de semana a Lloret de Mar. Hostia. Y entonces nos pusimos a improvisar conversaciones y escenas por la calle de Lloret y las grabé. Ah, ¿tienes ese material? Sí, qué chulo. Y está súper bien. Lo que pasa es que, claro, cuando haces eso, ¿qué pasa? Que la intención se disipa. Es decir, claro, no hay una intención clara, no hay una dirección. Y luego, pues, hubo todo ese trabajo de ir dirigiendo más. Después, también Laia Ricard, que es un acting coach, nos ayudó mucho sobre todo a eso, ¿no? A partir del movimiento, decir muchas cosas, ¿no? Al no tener ellas técnicas de actrices, ¿no? Laia nos ayudó mucho a eso, ¿no? A darles las herramientas como para poder transmitir a través, sobre todo, yo diría del movimiento dentro de la escena y también trabajaban el tono de voz. Porque claro, ahí también depende, el tono es importante a la hora de creerte o no al personaje. Es muy interesante la secuencia, casi al empezar la película, la segunda secuencia, que ella está mirándose al espejo. ¡Wow! Sí. Ahí lo estás explicando todo sin diálogo, ¿eh? Sí. Es como una imagen muy primigenia del cine, ¿eh? Casi mudo. Sí, y además es que es una imagen que se ha rodado ¿cuántas millones de veces? Y además en un espejo, ¿eh? Que es como, no sé, como si alguien que te está mirando, pero tú le estás mirando a él. Y además se desafía a ella misma. Sí. Y quiere ser otra o imagina ser otra, ¿no? Sí. Que la otra imagen le dé a otra persona. Sí, ¿no? sí. Es muy interesante esa secuencia. Además, estaba medio desnuda. Fue difícil para Laia rodar algo así. Sí, muy difícil. Porque claro, dentro de la habitación no había... y de repente le dices, quédate en ropa interior. Eso lo hicimos mucho ella y yo solas. Vale. Y luego el día del rodaje estaba sola en la habitación. O sea, Leo, el de sonido, montó el sistema para microfonar todo súper. Sola, estaba con Gina, la directora de foto, evidentemente, y el foquista. Sí. Y la foquista, pero ya está. No, la foquista no sé si está, ahora no me acuerdo. Sí, porque como es un plano fijo, me parece, ¿no? No me parece que no cambia, ¿eh? No es un plano secuencia, sí. Que hay como 2 planos, me parece. Sí, porque son planos secuencias en distintos... En distinto tiro, ¿no? Pero sí, pues... Más que directora hay que ser un poco psicóloga, ¿no? Psicóloga. ¿O cómo definirías tú ser directora, por ejemplo? Con 2 niñas que nunca han actuado. ¿Cómo
¿Cómo era la Erika, directora, con ellas? Para darles esa confianza, ¿no? Ese espacio para que ellas se sintieran bien, ¿no? Ponerme en su mismo lugar. O sea, porque ellas ya confiaban en ti después de 6 meses, supongo. Sí, yo les dije que estábamos haciendo algo importante. Vale. Es que es algo importante. Les dije, tías, estamos haciendo algo importante, esto lo tenemos que hacer, ¿vale? Y aquí las 3 nos tenemos que... y a ver qué pasa, ¿vale? Y les di toda la confianza de en cualquier momento en el que sentáis que, no sé, estamos llegando a límites donde no queréis llegar, os sentéis incómodas, tal, lo hablamos, retomamos, y es estar en un mismo lugar. O sea, para mí es estar... Yo también vengo mucho del documental, por lo tanto, o sea, estoy muy acostumbrada a estas situaciones. A situaciones de tú a tú y no... Cuando uno es honesto, honesta, tío, la cosa fluye, porque cuando no fluye, se sabe que no fluye, entonces lo puedes redirigir. Lo más importante es la honestidad, yo creo, como directora, y ahí entonces todo. Y eso pasa por si alguna cosa no tienes clara, no la tienes clara, y no pasa nada. Y no pasa nada, y vamos a jugar y vamos a explorar y vamos a buscar, no pasa nada. ¿Porque tú eres de hacer muchas tomas o no? No, el tema es que me nace, claro, que tengo las cosas bastante claras siempre, es algo que me nace. Bueno, tengo esa suerte, porque es una suerte, es verdad que si tienes las cosas claras en un rodaje es mucho mejor. Me nace, lo tengo todo muy claro, lo veo muy rápido, pero entonces por eso mismo yo normalmente no hago muchas tomas, que va, sí, creo que en Panteras máximo hay 4 tomas de cada, máximo. Y es que la peli parece hasta rodada en un plano secuencia, sin ser un plano secuencia. Hay mucho plano secuencia, si te das cuenta hay mucho plano secuencia. Ya, pero parece un único plano secuencia. Tiene esa ligereza, naturalidad, ligereza, tiene esa ligereza, lo que decía Ophuls, ¿no? Un plano tiene que ser ligero y a la vez profundo. Y tu película tiene eso, porque es todo ligero, todo va ocurriendo, sin más, pero hay todo un soterramiento, una profundidad, que se están tocando todo lo que le puede suceder a un adolescente hoy en día. Y encima, todo el rollo sexual que hay en la historia, hay muchísimo, erotismo, hay todo, casi y sin verse sexo. Es muy sexual, muy erótica, muy sensible, muy de piel, muy de cuerpos, muy física, claro, pero y apenas se mueven casi. Sí, pero es que yo soy muy así, o sea, es que es así, o sea, a mí me gusta ir muy directa, o sea, no, muy directa, y porque vaya muy directa no quiere decir que sea una persona superficial. No, para nada. ¿Me entiendes? Entonces voy muy directa porque me gusta la honestidad, y entonces creo que la manera en la que filmo pues tiene mucho que ver con la manera que yo soy, y yo pienso que le debe pasar a la mayoría de cineastas esto. Si uno es honesto consigo mismo, repito, es que eso es muy importante en la vida también. La honestidad, es que para mí... Y se practica poco, Se practica poco, pero con uno mismo, hostia, no, mira que es fácil. Y con uno mismo menos. Con uno mismo es tan fácil. Porque si mientes a los demás te están mintiendo a ti mismo, pero mentirte a ti mismo... Pero eso es muy... Pero mira qué sencillo, es que nos complicamos la vida, tío. Quizás es que somos complicados, ¿no? No. O tenemos mucho miedo, ¿no? También. Es el miedo. Es el miedo. El miedo a uno mismo, el miedo a fracasar. Esa idea tan falsa de la vida como éxito y fracaso. Pues yo creo que la vida no tiene ni éxito ni fracasos. Tiene días que te da la vida... Bueno, como decía Breton, no hay que dar gracias a la vida, sino a la muerte, que todavía no ha llegado. Exacto, bueno, es gran frase. Porque la vida ya la tiene. La vida ya está. Es la muerte que no llega. Exacto. La vida ya está. Voy a parar. Claqueta, por favor. Sí. Muy bien. La directora de fotografía, porque yo creo que esta película necesitaba una mirada, no sé, diferente a May Stanford, por ejemplo. Sí, claro, sí. Aquí hay mucha cercanía, mucha intimidad,
¿Por qué esta chica? ¿De dónde sale esta chica? Gina Farré, pues ¿Dónde mira, la conocías? el universo me la puso así, ¡pam! ¿Dónde la conocías? De que de hecho está trabajando bastante, ¿eh? Sí, Porque sí, ha hecho ahora Tros, una película que han rodado con Ruye Casamayor, Ajá, y la Sí. nueva de Juan Miguel Castillo, me parece, el Sí. que hizo Techo y Comida. sí, correcto. Y ahora está rodando una que lo vi ayer en Instagram, Sí, sí. pero creo que es en Mallorca o en Menorca. Vale. No sé qué peli es, Vale. pero sí, no. Sí, no la habrán contado todavía, ya lo contarán, todo a su debido tiempo. Exacto. Pero ¿Dónde sale esta mujer? ¿Y Pues- por qué esta mujer? yo no la conocía, Gina. Pues yo, mira, pensaba que os conocíais de hace tiempo, como Ariana, ¿no? Pero conectamos, yo creo que conectamos muy rápido, o sea, es una tía muy, muy sensible. Yo me pude abrir también muy en canal con ella a muchos niveles y le vomité como yo veía un poco el universo visual de Panteras, con algunas referencias, los planos que intuía que podíamos ir rodando. ¿Qué referencias había por ahí? ¿Hay alguna así...? Fucking Animal, por ejemplo, de Lucas Modison. Puede ser. Pues no sé si trabajamos con esta, creo que no. O igual la historia de dos adolescentes. Sí, no. Me importa mucho la densidad de la y imagen. tal. Vale. El peso. que El tenga, peso de lo denso, ¿no? Una Sí. imagen como densa. Que la ¿no? ligereza que aparentemente tenga, que haya una profundidad. Sí. Y que la imagen pues transmita, ¿no? También. Sí. O sea, que sea muy... También la imagen que se pueda tocar. Sí. Es que tu película parece que se pueda tocar. Sí. La ves como muy de al lado, como dices, abro la puerta y están ahí las chicas. Sí, En serio. sí. Viven en el piso al lado. Sí. O en el piso al lado está sucediendo esto. Mm. En el instituto que pasó por delante, dan estas tías. Sí, tienes esa sensación, muy de cerca, pero a la vez como muy de... Sí. Muy de que se pueda tocar, muy orgánica. Hablábamos de eso, de la fisicidad de los Sí. cuerpos. Yo me puse como muy... la fisicidad de los cuerpos, o sea, necesito que notemos. Hay un trabajo de sonido que también acompaña mucho a ello. Como en las primeras secuencias, como cuando se van poniendo en la ropa interior, ¡chic! Se escucha el... Sí. O sea, jugué mucho con un sonido casi hiperrealista. Sí, cuando o sea, se quitan el está muy sujetador, apretado. se escucha. Sí. Luego está todo trabajado el paisaje sonoro de la periferia. Es Sí. decir, no ves que están en un barrio periférico, pero sonoramente la periferia es más surullosa, es más ruidosa. Sí. Entonces, a nivel sonoro me interesaba que eso quedara también constancia de ello. Entonces, esto más la suma de esta densidad, ¿no? En la imagen, que hablábamos mucho con Gina, también que fuera mucho planos secuencia. Esto es algo que también en lo que insistía mucho. Y la fisicidad de los cuerpos. Entonces, a partir de ahí, es verdad que ella... yo, por ejemplo, tengo pocos conocimientos de ópticas, de qué ópticas pueden dar ciertas texturas y tal. Ella sabe mucho de eso. Entonces, a partir de mis necesidades, ¿no?, más conceptuales, pues ella ya buscó la manera de poder transmitirlo. Y ya en rodaje ya nos dábamos cuenta que ahí había... Hostia, que era un look, que era una cosa como muy especial. Trabajamos también mucho con el tema del color, con arte y vestuario. Sí. O sea, hicimos un diálogo a tres también, que a veces esto no pasa tanto, y es imprescindible este diálogo a tres para crear Pues yo este pensaba que universo. esto era fundamental para cualquier película. Es fundamental, lo que pasa es que no pasa tanto como debería pasar. Para mí es fundamental, pero es verdad que yo me he encontrado en algunos proyectos donde ves que no existe este diálogo entre estos tres Pues, departamentos. La ropa que lleven tiene mucho que ver la luz que se va a hacer y el contraste. Y ¿no? existe, pero Pero no tanto como debería. no, No. para mi gusto no. Vale. O sea, no. Vale. Que creo que es un trabajo que se tendría que empezar desde bastante previo, en preproducción, y bueno, y con una dirección bastante clara de lo que, bueno, de hacia dónde vas a nivel de universo visual. Y yo me he encontrado en proyectos donde esto no estaba tan pautado. Y Xavi monta la peli, como no podía ser de otra manera. Claro. ¿Y qué tal? ¿Cómo es Xavi Sí. trabajando de montador en Pues Panteres? muy paciente, Muy paciente. muy inspirador y... Xavi Gracias, Esteban, Xavi. que para el que no lo sepa, me hizo la cortinilla que puede ver todo el mundo que vea una entrevista.
Quizá la entrevista no la ven, pero la cortinilla se la chupan Seguro. seguro. Exacto. Xavi Es la Esteban es película más más vista de Xavi. Exacto, la de la la, película, nunca- la película más vista de Xavi. Pues es muy inspirador, muy paciente. Porque tú cuando estabas rodando, en la preparación ya tenías muy claro los planos, dónde había que cortar y esto, Sí, o sí, también se hizo porque ese me nace trabajo. así, porque Vale. me nace así, porque tengo la suerte o la desgracia de que me nace así, de que lo veo muy claro. Y Xavi estaba en el rodaje, era el script de Vale. Panteras, o sea que tenía el material, bueno, no tuvo esta distancia que a veces el montador está bien Sí. que tenga, pero bueno, en Panteras no la tuvo. Y nada, y la verdad es que fluyó bastante bien. Luego hicimos algunos visionados y después está nuestro padrino colaborativo, hermano mayor, que es Jaume Martí. No, Jaume Martí. Jaume Martí mayor y alto. Mayor y alto. Que es un amor de persona, ¿eh? Aparte de un amor de persona, es un tío que tiene mucha visión, y entonces le pasamos un corte y a partir de aquí hicimos como una reformulación de estructura y ya está. Fue fácil, fue sencillo. Panteras ha sido muy fácil, muy sencillo, muy... no sé. Sí, es la historia o la película que tienes que hacer en ese momento y sabes que Sí, lo tienes que hacer sí o y sí. ya está. Y que lo tienes que hacer así. Y ya está. Y sabes Sí. que es que no hay otra manera de hacerlo. Sí. Y la película la cogen para el Festival de Berlín. ¡Buah! Flipa. Pero tú, o sea, la envías y ya está, ¿no? Tal cual. O sea, ¿Y cómo fue la cosa? ¿Te envían un mail? ¿Te envían una carta? ¿Te llaman por teléfono? O sea, antes de enviarla, Sí. nosotros entramos en el catálogo de Shortcut, que Vale. Catalan Films, que es la institución eso sí. que internacionaliza el cine catalán, el jurado tiene un jurado Sí. que escoge los proyectos que participan en este catálogo. Entonces, Catalan Films te ayuda a internacionalizar la obra. Sí. Y la envió Catalan Films a Berlín. Y en este impasse, antes de que nos dijeran que íbamos o no, nos salió un sales agent, que es otra persona que también te ayuda a que la obra, digamos, se extienda por el mundo. ¿Y por qué te contaba esto? Porque fue a través de Catalan Films que me avisaron que nos habían cogido en Berlín. Cuando yo llegué a Berlín y pude hablar con la gente de Generation, que es la sección donde estuvimos, lo que me dijeron es que llegó muy tarde Panteras. Llegó casi que estaban ya cerrando toda la programación. Y entonces la vieron y claro, que eso a mí me impactó. Cuando la vieron dijeron, aquí tenemos algo importante, si tenemos que cogerlo. Y claro, yo, hostia, claro, que te digan de Berlín, ¿no? La gente que... De que Berlín, ahí es nada. Ahí es nada. Pues guau. Un festival que ha ganado gente, bueno, la gente prestigiosa del cine, un festival igual que Cannes, Venecia, San Sebastián, un sitio gordo. Un sitio gordo y además donde muy torean los interesante, pero es que además es muy interesante lo que sucede en Berlín, lo que ves en Berlín y lo que sucede en Berlín. Porque tú fuiste a Berlín. Sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Maravillosa, o sea, es un festival además muy humano. En febrero del 2020. Exacto, fui a la Berlín, fecha. cuando estábamos en Berlín empezó a sonar el tema de, ojo que estamos en una pandemia, ojo que el virus ha llegado a Europa a través de Sí. Italia. Mi sales agent es italiano, de manera que yo estaba muy en contacto con toda la gente italiana que estaba en Berlín, y ahí se generó, Sí. empezó a generarse la distopía, La ¿no? distopía. Y aterrizamos aquí y a las 2 semanas nos confinaban. ¿Y en Berlín qué tal? ¿Cómo fue el feedback con la gente y tal? Súper bien, muy bien, o sea, coloquios ¿Y muy Erika, qué interesantes. sentías allí? ¿Estabas en una nube o eras muy consciente de...? Era muy consciente. La película, joder, estaba bien, pero joder, parece que gusta mucho, ¿no? A gente que sabe mucho de esto, ¿no? Sí, y a mí lo que me pasó es que me pasó un poco de tener la sensación de estar en el lugar donde tenía que estar, Vale. si te soy sincera. Pero no porque piense que Panteras es un peliculón, sino porque sentía que estaban pasando cosas, no sé, que tenía todo el sentido que se estuviera proyectando Panteras
en ese pase en Berlín, con ese público que estaba en Berlín y que hacía esas preguntas sobre Panteras. Y entonces ahí empecé también a hacer relecturas de la propia película. Claro. Porque ya la habías parido, ya el niño La película hablaba, es o la del niña público. ya hablaba por sí sola, y ahí empecé a flipar. ¿Y hubo alguna Alucina. reflexión, algo que dijiste, wow, no lo había pensado esto sobre la película? ¿O todo tenía una consonancia con todos los temas y elementos que habían pasado durante la preparación, el rodaje, todo el proceso? Sí, pero era un viaje que se había habían unas coordenadas, en el guión había unas coordenadas de temas y cosas que tenían que aparecer, pero como te digo, para mí lo importante era el diálogo, ¿no?, que se generaba. Entonces lo que sí que constaté es que se generaba ese diálogo que generaba cosas distintas en función de la experiencia de cada una de las personas, que era el objetivo que yo tenía con Panteras, que un poco la gente pudiera llevárselo a su terreno y un poco a través de la intuición o lo que veía, ¿no?, poder sacar sus propias conclusiones. Porque Panteras parte como de una pregunta que además es muy genérica, que es ¿qué significa ser mujer? Entonces, a partir de ahí, yo no tengo una idea clara de lo que significa. Sí que sé que toca ser, o sea, cuáles son los elementos, ¿no?, que resuenan en este sentirse mujer desde una mirada amplia. Y a partir de ahí, pues bueno, ya ves que según quién está mirando esa película, pues le genera una cosa u otra. ¿Y tú sentías que Panteres, porque Panteres, la pandemia no ha podido con ella y sigue viajando, Sí. Y viajando muchísimo. Mucho, flipo mucho, alucino. Sí. Alucino mucho. ¿Y por qué? ¿Dónde está supongo que es una pregunta un poco chorra, pero ¿dónde está la clave para conectar tanto con la gente? No tener miedo. Y después transmitirlo, ¿no?, con las imágenes. Sí, supongo que Porque eso es tener difícil, algo. Eso no es tan fácil ya. Sí. Porque claro, una vez uno tiene una historia que le parece interesante, luego la tiene que contar con imágenes, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué significa no tener miedo? Para bajártelo más y concretártelo. Pues ir a la Berlinale y que en uno de los coloquios alguien te pregunte, alguien flipe, no te pregunte, sino alguien alucine de ver la menstruación en medio de un vestuario. Y tú pensar, ¿pero estamos en el siglo XXI? Es decir, ¿de verdad no estamos naturalizando aún esto? Y no, tío, no lo estamos naturalizando, ¿eh? No. Que yo había hecho test previos de Panteras con colegas, ¿no?, tíos de 40 para arriba, que no podían sostener la mirada. No podían sostener la mirada a las imágenes de las mujeres menstruando. Y a mí esto me sorprende. A lo mejor alguien que esté viendo la entrevista dice, ¿pero qué te esperabas? O que... A mí me sorprende. Yo lo siento, a mí me sorprende. O sea, Bueno, naturalizamos un asesinato. Ya, falta información y falta información y formación. Información y formación. Y que estamos desviados. Y yo creo y educación sobre todo. Yo creo que estas cosas en el colegio se tenían que hablar y se tenían que naturalizar. Que no nos sorprendiera tanto. Es como, no sé, demasiados tabús todavía. Demasiadas historias raras en la cabeza. Demasiadas cosas como si fueran malas. Pero los hemos como creado, si fueran malas y forman parte de nuestra vida. Claro, pues que los hemos creado como tabús. Sí. Pero te digo, o sea, que vemos en las noticias que de repente, ¿no?, el periodista o la periodista te está diciendo estas imágenes pueden Herir la sensibilidad. Entonces ves a una niña enterrada en medio acaba de haber un terremoto, ¿no?, y cómo la están rescatando. Y puedes sostener la mirada, todos la podemos sostener, nos afecta más o menos, pues la podemos sostener. O sea, esto lo hemos naturalizado. Bueno, pues ahí yo me planteo muchas cosas, la verdad. Ya. Me planteo muchas cosas. Bueno, hay que mostrarlas para que se naturalicen. Pues ahí estamos. Esa es la idea. Y ahí es...
y mostrarlo con sensibilidad y mostrarlo, no hace falta... o sea, no hace falta ser morboso ni nada. No, sí, pero sí mostrarlo, porque eso nos dará pie, Bueno, eso nos dará pie a otras... Esa secuencia tan chula de que están ellas, ¿no? La chica y la otra desde abajo, ¿no? Le está poniendo el tampón, ¿no? Y la otra le hace daño, pero no te meten los dedos y tal. O sea, lo que para una parece ser natural, para la otra no lo es, ¿no? Claro, hay diferencias y hay diferentes educaciones también, diferentes... Sí. Por parte de los padres, por parte de los educadores, de lo que sea. Sí, sí. Panterés para mí es un cambio fundamental en tu vida, a nivel, en todos los sentidos, En serio, yo cuando lo vi me di cuenta de que estaba delante de otra Erika, porque yo hace tiempo que nos conocemos, bueno, esta entrevista desde hace 5 años, y yo para mí hay un punto y aparte en Panterés. Tú ahora te has ido hacia otro lado. Sí. Estás en otro rollo. Estoy en otro rollo, estoy en otro lado y lo que va a venir es más de Panteras que de Creo que Mayestad. antes ibas a 100 km por hora, ahora vas a 50 y sabes dónde vas. Exacto. Antes pegabas palos en todos lados, ahora no. Ahora vas más firme, pero más tranquila. Sí. Estás viajando más hacia adentro. Sí, pero sabes, eso es fruto de que siempre soy una persona muy curiosa y muy creativa. Entonces, energéticamente está muy desbordada, porque ser muy creativa y muy enérgica tienes que hacerte un proceso de conducir todo esto. Sí, claro. Y entonces antes no lo conducía, o sea, era como Es que antes era un terremoto, un tsunami. Era un tsunami, era un ahora hambre. hay que organizarse. Era un hambre de más, hambre, busco, tal. Siempre había sed. Siempre había sed, exacto, siempre había sed. Y ahora no. Ahora bebes a sorbitos y Sí, bien. y lo disfruto. Y vas mirando el paisaje. Sí, ahora Pero tampoco sigue esa- que quede la imagen que vivo como No, en plenitud rollo zen, que soy No, Buda. ahora sigue la misma fuerza creativa, pero mejor dirigida. Sí, Claro, mucho más focalizada. claro. Pero eso es bonito, está bien, ¿no? Sí. Es Joder, el proceso eso es- vital. Eso un es lo que proceso hacía vital. falta. Eso es un Porque proceso lo otro vital. podía haber acabado con tu salud, ¿eh? ¿Sí? No, yo creo que sí. Puede que sí. No, yo creo que... Bueno, sí. Y además... Pero estamos de acuerdo que esta profesión es muy neurótica. Totalmente, totalmente. Yo creo que, como cuando yo hago esa pregunta, ¿por qué hacer cine? Yo creo que es difícil de responder, porque es una profesión totalmente incierta, muy incierta. Y puedes tener una película que no cueste poco financiarla y la siguiente costar la vida en verso. Es que no sabes por qué, pero las cosas suceden así. Ah, sí. Hay que estar preparado para todo, Sí. para cambiarse el calzado cuando haga falta y caminar por cualquier paisaje y a cualquier temperatura. Correctísimo. Y adelante. Pero si sabes que ese es tu camino, ya tienes mucho gano. Yo creo que sí. Hay gente que lo descubre en 2 años y hay gente que lo descubrimos más tarde. Yo también lo he descubierto más tarde. ¿Ves? O sea que ya somos dos. Ya. Sí, la inseguridad desaparece. Sabes lo que se te da bien. Y ahí te focalizas y te va bien. Claro. Es que antes no lo sabías. Y tenías miedo de todo. Y pensabas que no serías capaz. Me estás haciendo de psicoanálisis. No, que va, pero es que lo que has vivido tú, yo también lo he vivido. Y yo te diría que el 99% Y el que de no lo la ha vivido, humanidad- pobre de él. Pobre de él que no lo haya vivido. Sí. Porque es un conocimiento interior. Es otro rollo. Pues ya está, ¿no? Supongo. Sí, ¿no? En la primera entrevista te pregunté qué película cambió tu mirada como espectadora y tal. Y ahora para despedirme, me gustaría preguntarte, dime la última película que te ha gustado mucho y que me recomendarías. ¿Qué has visto? Que ya sé que la gente que hace cine ve poco cine, porque tiene que trabajar para hacer cine. Has dado en el clavo. Y hacer mucho de administrativo, ¿no? Administrativo, Sí, papeleo. lo que pasa es que ahora la última película, me acuerdo de la última, pero esa no es, la última película que he visto y para recomendarte, hostia, ahora me estás poniendo en un compromiso porque... No, pues reformulo la pregunta. ¿Y qué me preguntas? Si tuvieras que elegir una película que dialogase con Panterés, ¿cuál sería? También es complicado, ¿qué? No. Una película en la que tú sientes, después de haber hecho Panterés, ¿no? Que has encontrado que tiene como
Sí, unos diálogos, una cercanía. Girlhood de Celine Sciamma. Hostia, esta no la he visto. ¿Esta cuál es? No la ¿No? conozco. ¿Cuál es? ¿Dónde la viste? ¿Dónde se puede ver? Pues yo ¿dónde la he visto? En Filmin. Vale, pues en Filmin la buscaré. ¿Y por qué? ¿Dialoga con panteres? Porque hace un retrato de mujeres en edad similar a panteras, y la aproximación que hace creo que dialoga bastante bien con la aproximación que hago yo, salvando muchas distancias. Sí, en otra historia. Sí, pero creo que sí. El título original es en francés y no es La banda de chicas en francés. Ah, sí, la de Celine Sciamma, sí. Es que ahora no caía, ahora Ah, sí. pero lo que No pasa la he es que visto esta, la recuerdo. directora del retrato de una mujer en llamas. No la he Sí. visto, la tengo que ver. Girlhood, sí, ahora sí que caigo. Sí, cuando has dicho la banda de chicas ya sé. Sí, Vale, sí. es La banda de chicas, lo que pasa es Vale. que Sí. no sé cómo es en francés. Sí, en inglés era Girlhood, ¿no? Algo así. Girlhood, sí. Pues nada, Erika, un placer volver a hablar contigo. Y nada, hasta la próxima. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Que será muy pronto. Seguro. Me lo prometes. Yo te lo prometo, tú me Vale, lo prometes. pues entonces si tú me lo prometes, yo te lo tengo que prometer. Vale, pues venga, Porque así yo, sea. mi trabajo es mucho menos que el tuyo, claro. Es que el tuyo, bueno, es que no se puede comparar. El trabajo que tú tienes para hacer una peli. Muchas Merci. gracias, Erika. A ti.